Colegas, muy buenas tardes, un fraternal saludo a todos ustedes. Les habla John Jairo Hernández Toledo, docente de la institución educativa Rafael Uribe Uribe, esperando que esta primera semana institucional haya sido de reflexión y de mucho análisis frente a los documentos que hay que entregar ante la Secretaría de Educación, pero también de mucha reflexión e introspección referente a las prácticas pedagógicas que tenemos. El día de hoy me encuentro junto al compañero Juan Pablo Martínez para hacer un análisis y una información relevante relacionada con las noticias que han surgido esta semana, como es el retiro voluntario de los maestros y los 40.000 docentes voluntarios que está planteando el Ministerio de Educación. Por mi parte, vamos a hacer un análisis de lo que es la salud del magisterio colombiano. Vemos muchas dificultades para sacar citas, están demorando mucho las citas de especialistas en la clínica médico-quirúrgica. Entonces vamos a hacer un estudio, vamos a hacer una visita a la clínica para revisar qué es lo que está pasando con los medios de comunicación y los canales para que los maestros podamos tener un servicio digno y de calidad de salud para nosotros y para todas nuestras familias. Por segundo lado, estamos esperando también a fin de mes para los maestros 2277, el 15% de la bonificación a la que tienen derecho únicamente los maestros 2277. A continuación, los dejo con el compañero Juan Pablo Martínez. Buenas tardes, compañeros y compañeros, bienvenidos este nuevo año 2023 a la labor educativa. En nombre de Colectivo Maestros, en nombre de Vanguardia Magisterial y de esta gran alianza que estamos constituyendo llamada Alianza Magisterial para todo el magisterio norte santanderiano y pues en particular acá en Cúcuta y el área metropolitana. Hacemos un llamado, como lo decía el compañero John, a que estemos atentos, a que estemos vigilantes. Todo esto anuncios que se han venido nos lleva a que estemos permanentemente movilizados, a que estemos permanentemente en contacto con dirigentes de nuestro gremio, ya sea de ASINOR, ya sea de FECODE, a las orientaciones que de ahí se emanan, porque hay pues asuntos preocupantes para el magisterio y en los cuales debemos estar alerta, porque también hay falsas noticias, falsos pronunciamientos que pueden distorsionar lo que se quiere, pero también nos hace, como lo dije hace un minuto, que estemos organizados. La organización no la podemos perder ni aún con un gobierno que se muestre favorable hacia los docentes y los trabajadores en general. El primero de los anuncios tiene que ver con el voluntariado de jóvenes universitarios, sobre todo para las áreas rurales. Parece algo bonito, algo llamativo, sin embargo debemos estar atentos porque no puede llegar a convertirse en esta política y en eso la dirigencia sindical debe jugar un papel muy importante en el diálogo con el gobierno para que no se convierta en un reemplazo de maestros por personal que va a prestar su servicio gratuito o haría como de su servicio social universitario de forma gratuita. Además, porque hay que garantizar la cualificación pedagógica de los maestros que van a las áreas rurales o a las áreas de difícil acceso de este país. Entonces debe garantizarse la planta de personal, es más, debe ampliarse la planta de personal. Es un pedido para llegar incluso a los estándares internacionales que a veces se plantean como la gran panacea a la cual debemos llevar la educación de este país. Entonces debemos cumplir con esos estándares y ampliar la planta de personal, disminuir incluso el número de estudiantes por maestro, y no es de esta manera llevando voluntarios que la educación va a mejorar. Ese es el primer llamado de atención. El segundo llamado de atención, hay un programa propuesto de retiro voluntario al cual hay que ser muy veraces y decir que en la comunicación del viceministro de Educación pues no hay unos montos definidos, ¿sí?, de cómo el ministerio piensa indemnizar a los maestros que se acojan a este programa llamado de retiro voluntario. Pero sí hay que llamar la atención en ese sentido de que los retiros voluntarios han sido instrumentos utilizados en el pasado por gobiernos neoliberales, y esto es preocupante desde luego. Pero esperamos que en la cabeza de FECODE, de nuestro Ejecutivo Nacional,
se clarifique con el gobierno esta propuesta, se haga más concreta de una parte, y de otra que no vaya a tener los lineamientos que se tuvieron en el pasado en Telecom, en lo que se llamaba el distrito de carreteras, más conocido aquí en norte de Santander como las famosas zonas, o en algunas alcaldías y hospitales, porque sería nefasto. En tercer lugar, en estos aspectos, habría que hablar de el sistema general de participaciones, que tiende a veces a estar en un segundo lugar cuando es el primer plano, porque en la reforma de ese sistema general de participaciones es donde vamos a tener los recursos para garantizar la ampliación de la planta de personal que se requiere en el país, pero también garantizar los dineros requeridos para un estatuto docente, en este momento incluso para solventar los problemas de ascenso de compañeros que están estancados en un grado del escalafón, como ocurre con compañeros del 2277, compañeros también que están estancados del 1278. Parece paradójico, pero hay compañeros en la 2A, y no únicamente una comparación simplista de decir que los salarios del 1278 son muy buenos, pero no contando la segunda parte de la historia, que es lo difícil para ascender y lo peor que hemos vivido en el último tiempo, que es estar durante varios años sin ascenso. Y aquí hay que hacer una clarificación: de los 4 años que estuvimos sin ascenso, 3 son culpa de los gobiernos neoliberales, que no quisieron convocar en su momento evaluaciones para reubicación salarial y ascenso de los maestros 1278. En este momento hay un problema, esto tampoco se resuelve con una vara mágica. Esto no es que el gobierno nacional abra una cuenta bancaria y deposite los dineros de ahí y ya hubo ascenso. Tiene que pasar por el Congreso. Por eso también es la importancia, compañeros, y con esto finalizo mi intervención, de lo político para el magisterio. O sea, esto no es solamente de presidencia. En algún momento lo dijimos, la presidencia, darle un corte social al gobierno es importante, pero también son importantes los parlamentos, ¿sí? Y en el parlamento es una batalla dura. Ahí ya hay unas comisiones intentando reactivar nuevamente la discusión de estatuto, por ejemplo, único. Pero es una cosa que no se da de la noche a la mañana y que debemos estar alertas. Los invitamos finalmente a que este año participen. Este año son elecciones. Nosotros vamos a presentar nuestros nombres, el compañero John para encabezar una lista a la CUR regional, y quien les habla, Juan Pablo Martínez, para encabezar una lista a SINOR. Somos docentes del 1278, creemos en la renovación, pero también en la defensa de todos los maestros. Aquí estamos para defender al 1278, al 2277 y al provisional. Muchísimas gracias, compañeros, por su atención. Un fuerte abrazo y esperamos que sea un excelente inicio para todos ustedes. Un abrazo. Alianza Magisterial. Presente.